Listo. Bueno, nosotros estamos estudiando el libro de Gálatas. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Creo, si mal no me equivoco, ya ni me acuerdo, creo que nos toca terminar el ya Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Entonces vamos por favor a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer Gálatas 3. Gálatas 3, 20, 27, 28 y 29. 27, 28 y 29. Vamos a leer 27, 28 y 29. ¿Listo? No sin antes de leerlo, tenemos que recordar domingo a domingo que viene haciendo Pablo. Bueno, Pablo, ¿qué estás haciendo? Defendiendo. ¿Defendiendo qué? Esto parece a veces un partido de fútbol cuando va 1-0 ganando Colombia contra Brasil y se manda toda la defensiva, toda la defensiva. Y entonces vienen todos y ta, y ataca y de pronto en el minuto 99 viene Vinicius y llega y ta, gol, le empataron. Parece que fuera un partido, pero no, es que está defendiendo, es algo serio. Porque así como hay tristeza cuando un partido de fútbol se empata en el minuto 99, un gol inmerecido, un partido, aquí se está defendiendo algo serio y es la doctrina. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que defender? Porque falsos hermanos entraron encubiertamente a añadir, a agregar, a aumentar a la salvación. Entonces Pablo, mientras viajaba por Macedonia en su tercer viaje misionero, por allá en el año 56, más homenaje después de Cristo, recibió eso. Le dijeron, hey, mira, Galacia se está inundando de falsos hermanos, de falsos maestros, de los que os perturban. Él los llama los perros. Entonces dice, no, 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 tengo que hacer algo. Entonces él se pone muy juiciosito y se pone a escribir. Y es allí en ese momento donde empieza a dar su defensa a través de cartas. Yo siempre me pregunto cuántas cartas tendría que escribir Pablo al día de hoy a cada iglesia del mundo mundial. Yo creo que ese hombre ni a punta de computadora, ni a punta de control C y control V terminaría las amonestaciones que nos tendrían que dar. Primero, en capítulo 1 y 2 defendió las acusaciones que ellos decían, no, es que él no es apóstol. No, sé que va a ser apóstol. Apóstol Pedro. Apóstol Juan. Mire, le creo que hasta Jacobito, pero usted no es un apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo tiene que defenderse. El tema radica en que Pablo, más que defenderse, él busca defender el Evangelio. Pregunta en esta mañana, ¿cuánto estamos nosotros defendiendo el Evangelio? La verdad. La verdad. Mira, mira, mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 27, 28 y 29. Gálatas 3 27 28 y 29. Recuerden que yo lo leo en la Biblia de las Américas. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Eres un heredero. ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? De la ruina. ¿Te acuerdas, efemérides? Un día como hoy, el Señor te dice, te saqué de allá, de la ruina, de la pobreza, para ponerte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Te rogamos que seas tú hablando a cada una de nuestras necesidades, porque Señor, hoy más que nunca te necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos de ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, y habla a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra sensibilidad, a las fibras más profundas que tenemos, y que se quede grabada en nuestros corazones y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, claro, Pablo está defendiéndose. Pablo está defendiendo la doctrina, Pablo está defendiendo la escritura. ¿Sabían que la palabra defensa aparece más de 19? Bueno, realmente está entre 20 y 19. Está la palabra defensa. Es que a mí me gusta mirar en eso. Y más ahorita que es más fácil, tú le haces una concordancia a la palabra defensa y ¡fua! Antes le tocaba a uno una por una. No, ahorita es más fácil. Está en el libro de Job, está en el libro de Salmos, está en el libro de Nahum.
Está en el libro de Esther, pero el que más me gustó, que voy a utilizarlo como ilustración, está en Lucas, capítulo 21, versículos 14 y 15. Y mira cómo dice, Lucas 21, 14. Lucas 21, 14. Dice así la palabra del Señor. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Si ven, este es un texto muy mal utilizado. Dice, no piensen cómo van a responder en vuestra defensa, porque el Señor llenará tu boca. El contexto, y ojo, siempre lo digo, es muy importante que nosotros estudiemos y leamos el contexto de un versículo de estos. ¿Por qué? El contexto de estos versículos son unas preguntas que le han venido haciendo al Señor Jesús acerca de eventos futuros. Si nosotros miramos en Lucas 21, 7, ¿sí? Ahí está una pregunta. Señor, ¿cuándo será destruido el templo? Señor, ¿cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Ellos estaban preocupados por un templo. Es más, ahí a renglón seguido o antecito dice que ellos estaban mirando cada una de las piedras del templo. Imagínate tú por un momento, mire, las piedras del templo, más o menos, si mal no me equivoco, una era de un tamaño del Transmilenio. Así, tal cual, así era una piedra de esas. E imagínate una persona mirando esa piedra. Uy, tan bonita esa piedra. Qué piedra tan hermosa. No, a mí me dio fue piedra cuando lo escuché. Ellos estaban en el templo. Hermoso, majestuoso, grande, poderoso. Algunas personas estaban hablando de los hermosos bloques de piedra que se habían usado para construir el templo, de los preciosos adornos colocados en sus paredes. El Mesías no solo enseñó y sanó el templo, sabe también que sabía el Señor, las intenciones de los corazones de aquellos que estaban allí. Dios no estaba impresionado con el templo. ¿Saben por qué? Porque Él fue el que lo edificó. Él fue el que dio las instrucciones. Pero lo triste, mis hermanos, es que Él sabía que ese templo que Él había puesto, ellos la habían vuelto cueva de ladrones. Dios mismo había dejado ese templo, Dios mismo había dejado su casa desierta. Ellos atacaron a los que defendían el Evangelio. Ellos estaban matando a los que estaban dando las buenas nuevas de salvación. Mataron al Cristo, mataron al Cristo. ¿Saben qué es lo más triste? Que en ese momento el templo majestuoso, hermoso, ellos lo estaban defendiendo, pero estaban atacando a los que verdaderamente querían proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿saben qué me gusta a mí de la palabra y sobre todo ese Lucas 21? Que todo depende del punto de vista en que nosotros veamos las cosas. Estaban matando a los siervos del Señor, estaban atacando a los que predicaban el Evangelio, pero mira lo que dice Lucas 21:13. Esa será una ¿qué? Lucas 21:13, ¿sí? ¿Sí estoy bien? Dice, esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Tremendo lo que está diciendo el Señor. En Lucas 21:13 dice que están persiguiendo, que Dios no está en el templo, pero esa será una oportunidad. Por eso nosotros tenemos que mirar en esta mañana, mis hermanos queridos, que realmente nosotros estamos siendo bautizados en Cristo para eso. Y es allí donde aparece la palabra defensa. Y es allí donde Pablo quiere mostrar en la carta de los Gálatas esta defensa. Dice, por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. Lo que Dios está diciendo es que Él mismo nos va a dar las palabras adecuadas y la sabiduría necesaria para responder. No se preocupe qué van a decir. No estén ansiosos por responder. Miren, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo empecé en la vida cristiana, realmente yo quería debatir con la gente. Yo quería discutir con la gente, porque yo había conocido la verdad. Yo ya no creía en curas, sacerdotes,
Yo ya no creía en templos, ya no creía en imágenes, entonces para mí eso era bochornoso. Y el Señor me decía, no, 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 así no se contiende. La única manera de contender es, mira, quieto, yo te diré en qué momento. Lo que pasa es que uno de ahí en adelante, desde ese callar y guardar silencio en no contender, es cuando viene algo muy importante que se llama estudiar. Lo que pasa es que nosotros queremos debatir o rebatir con lo que nosotros creemos. Y les tengo una pésima noticia, mis hermanos. Una buena defensa, una buena apologética se da con estudio concienzudo de la palabra de Dios. La escritura tiene el propósito de consolar a todo aquel que por causa de Cristo sufre persecución. Yo estoy en persecución, dijo el adúltero. ¿Por qué? Mi mujer me persigue, me encontró siendo infiel, clamé al Señor y me tiene que librar. Porque eso lo dice su palabra. Eso es así. El otro que está corriendo está sufriendo persecución por el policía porque lo cogieron tomando lo que no le pertenecía y él clama al Señor, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, que yo no caiga allá. Y tome, allá cayó. No, mis hermanos, la persecución se trata y es siempre por causa del Evangelio, no más. No más. Porque todos los que habéis sido bautizados, esta palabra tiene que quedar bien clara en esta, porque nosotros hemos hablado en esta semana acerca del bautismo y de la llenura. En esta mañana tenemos que hacer una diferenciación. Bautismo de agua y bautismo del Espíritu. ¿A qué clase de bautismo se refiere aquí Pablo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás vestido. Entonces, bautizo. El término griego es como baptisma o bapto. ¿Sí? ¿Qué tal mi griego? ¿Sí? Y eso, impresionante, sí, yo sé. Y esto se refiere al proceso de inmersión, el sumergirse y emerger. Eso, eso es, ¿sí? Y entonces yo me puse a mirar también, bueno, ¿y a dónde aparece este término? Y miremos Juan 13, por favor. Vamos todos a Juan 13. Juan 13, 26. Juan 13, 26. Acuérdense que estamos hablando de bautizo. Bautizo es sumergirse y emerger. ¿Listo? Bautizo es sumergirse y emerger. Y mira lo que dice Juan 13:26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Dónde está ese sumergirse y emerger? ¿Sí? En el pan. Ahí, en el mojado. Esa es la palabra. ¿Sí? El Señor Jesús, ay, no, bautizó el pan, no. Pero la palabra, pero la primera palabra, o sea, la mojado, es bapto, de la cual se deriva la palabra sumergir. Y la segunda palabra mojado, ahí en ese mismo versículo, es embapto, que es meter el líquido. O sea, lo que la escritura nos quiere decir por medio de Pablo es que ya hemos sido como ese pan que el Señor está sumergiendo entre lo que estaba ahí. Está introduciéndolo por completo. Ahora bien, ¿en quién? ¿En quién? ¿Qué dice el versículo? En Cristo. Eso es lo importante, saber diferenciar entre el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, entre bautismo del Espíritu Santo y bautismo en agua. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Las iglesias, no, en varias iglesias se enseña que ser bautizados en el Espíritu Santo quiere decir que uno tiene que hablar en lenguas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, sí. A nosotros nos decían, mire, usted quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, empiece a hablar en lenguas y uno arracachara para andar aquí, patate aquí, aquí. Y entonces uno empezó a hablar en lenguas y ya, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Eso es mentira, mentira, mentira. Eso no es verdad. Ahora bien, miremos por un momento lo que dice para entender mejor esto, que sea la escritura quien nos hable. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta
Cuando sea en, cuando miremos la palabra en, aquí en Romanos 6.3. Romanos 6.3 y vamos a tener, voy a subirle un poquitico el tono a la palabra en, ¿listo? Para que por favor se me entienda el en. O no, Romanos 6.3, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 3. Pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por favor, esto no se refiere al bautismo en agua. Pablo no está hablando en Gálatas del bautismo en agua. Pablo está diciendo aquí bautizados como algo metafórico. Está utilizando una sola palabra. Establece una similitud. Cuando te dicen a ti, uy, ese muchacho se la pasa metido en ese juego. O sea que el muchacho se introdujo en el juego. ¿A eso se refiere? Uy, ese muchacho se la pasa metido y metido en ese juego y de ese juego no sale. O sea, no. ¿Está dentro del juego el muchacho? Entonces todo creyente, cuando reconoce que es pecador, que necesita un Salvador y que ese Salvador es Jesús de Nazaret, cuando se hace realidad el Evangelio de 1 Corintios capítulo 15, entonces y solo entonces esta persona es sumergida, inmersa, metida en la persona de Cristo en sentido espiritual. Ahora esta persona está unida a Cristo y ojo con esto, más importante, está identificada. Y me puse a buscar en el diccionario qué es identificar. Y entre una de las definiciones que encontré de identificar es hacer que dos cosas que son distintas parezcan una. Eso es identificar, según el diccionario. Hacer que dos cosas que son distintas parezcan una. Semejanza, exactamente. Ahora bien, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo hizo Dios para que un aborrecido como yo, para que un pecador como yo, para que un transgresor como yo fuera de la misma esencia que Dios? Sencillo, Cristo Jesús me dijo, entra en mí, ven a mí. He ahí que las dos cosas que son distintas parezcan una. No fue por mí. Yo soy distinto a Dios. Ese es el tema. Pablo confió en Cristo para salvación. Por gracia sois salvos. Y experimentó la inmersión en el cuerpo de Cristo en el bautismo de su propia persona. Ahora empieza a participar de la cruz, la victoria del pecado, de la muerte. Mis hermanos, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. El viejo hombre siempre va a querer enseñorearse. La vieja naturaleza ruge fuertemente dentro del creyente. Pero la Biblia dice, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora tenemos la capacidad, por decirlo de alguna forma, dentro de nosotros para luchar con el viejo John. ¿Qué hubo, viejo John? No, ya ahora voy a luchar con el viejo John. Digo, ese viejo John, ¿qué anda haciendo? No, nada. O sea, esa antigua forma de vivir, el viejo John, impío, mundano, hijo del diablo, esa capacidad para pecar y deleitarme en el pecado nunca se va a querer ir. Debemos luchar, trabajar y acuérdense en lo que les vengo enseñando, por favor, y lo que la palabra nos viene diciendo. Esto no se va con una noche escuchando a Marcos Witt, a Jesús. No, eso no se va así. Eso no se va de esa manera, eso se va todos los días yendo a la palabra de Dios, todos los días yendo a Dios en oración, todos los días humillando y dominando y restregando esta carne con el estropajo del Evangelio. Entonces debo luchar, debo trabajar, debo recordar que dentro de mí hay dos naturalezas, dos
voy a decirlo así, capacidades que están luchando y gana la que se alimente más. La persona natural sin Cristo no tiene ese... Mira, ay, es que mi tío rico Mapato, él es malo, malo. No, no, mentiras, él es bueno. Él es buena gente, él le da pan a los pobres, él llega y da dádivas, él va donde el cura y le da la plata, él hace, no, él es una maravilla. Ahora tú dile que él va para el infierno por eso. ¿Qué te va a decir, tío rico Mapato? Y dice, no, si yo es que ya, mejor dicho, mire, yo hasta voy en Cadillac al cielo. Fabulosos Cadillac. No. Entonces, una persona como esa no tiene ese problema. Él si quiere ver pornografía, ve pornografía y él puede tener dos, tres, cuatro mujeres. ¿Qué conciencia le va a acusar? Pues ninguna. Una persona sin Cristo no tiene ese problema. Esa persona no quiere ser santa. Esa persona tiene una apariencia de piedad. ¿Saben cómo lo dice? ¿Saben cómo lo dice? Esa persona tiene la capacidad para pecar a flor. Segundo Timoteo. Mira lo que dice Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2 para que nosotros describamos, no, perdón, nosotros no, para que la Biblia nos describa a nuestro tío rico MacPato. Segunda Timoteo, capítulo 2 versículo 3. Perdón, Segunda Timoteo, capítulo 3 versículo 2. Lo dije mal, ¿sí o no? Segunda Timoteo 3 2. Segunda Timoteo 3 2. Dice así la palabra de Dios en Segunda Timoteo 3 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y míralo cómo termina Pablo a Timoteo. A estos evita. Siempre que hablo de evita me acuerdo de Eva, allá en Génesis. Dios le dijo a Eva, evita, y evita no evitó. Personas que por fuera se ven tan agradables, tan lindos, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Su forma exterior demuestra que aunque hablen de Dios, aunque se persignen, aunque asistan a lugares o publiquen canciones emocionales cristianas, su apariencia exterior los delata. Como los escribas y fariseos de la época. Mire, los escribas y los fariseos y los saduceos escuchaban a Marcos Guida, Jesús Adrián Romero. Esa gente sí la tenía clara. Mire, esa gente se sabía el salmo, mejor dicho, el salterio se lo sabían ellos. La mayoría de salmos, de los 150 que nosotros tenemos en la Biblia, ellos se lo sabían. Ellos se sabían, mire, a memoria. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sí, se sabían esos 5 libros. Ellos se sabían el libro de Esther y de Ruth, se lo sabían a memoria. Casánanos, ellos se lo sabían. Pero ¿saben qué? Estaban más interesados en la fachada que en la parte interna. Ellos estaban más interesados en lo que diga la gente. Ellos estaban más interesados en sus flecos, en sus filacterias, en que su camisa no estuviera arrugada, en verlos caminar. Miren, recuerden una cosa, mis hermanos. Las mejores ilustraciones que utiliza la Biblia con respecto a Dios y a su pueblo es el matrimonio y padres e hijos. 12 del mediodía más o menos. Carlos Andrés, no. Nosotros conocimos un matrimonio, una pareja muy bella. Él un hombre de negocios, ella una mujer creyente, fiel, firme. Y una tarde nos invitaron a almorzar. Charlamos y después del almuerzo dijeron, caminamos al apartamento. Y cuando llegamos a su casa, vimos una casa maravillosa, todo aseado, pulcro. Él dice, amor, le voy a ayudar a los bebés con las tareas. Y ella, bueno, mi cielo, ¿qué te llevo?
Y entonces mi esposa sale con ella para la cocina y yo me quedo con él y los hijos se fueron a traer las cosas para hacer tareas y yo le pregunté a él, oye, ¿está todo bien entre tú y tu esposa? Y este hombre se quedó atónito y mirándome me preguntó, oye, yo quisiera saber cuál es el secreto de tu matrimonio. Le dije, pero tú llevas más años de casado que yo. Tú deberías darme el secreto de tu matrimonio. Entonces me dijo, no, en serio, dime. Le dije, mira, hay tres etapas en las cuales un matrimonio se ve involucrado. La primera es el hombre abriéndole la puerta del carro a la mujer, permitiendo que ella se suba y tú cerrándole la puerta. La segunda es permitiéndole a la esposa subirse al carro. Y la tercera es la esposa en un taxi. ¿En cuál de estas tres etapas están ustedes? Y él me respondió en la tercera, supongo. Claro, hubo risas porque una persona que ve ese matrimonio no puede creer que la esté pasando mal. Un hombre que ganaba 5 millones de pesos diarios, más de $1,250 diarios, una esposa bella, unos hijos maravillosos, ¿quién se iba a imaginar una tercera etapa en su matrimonio? Nadie. Y entonces me dice, ¿qué es lo que mantiene la llama viva de un matrimonio? Yo le dije, se llama consagración. Consagración. Porque esto no es un matrimonio de dos, es un matrimonio de tres. Porque esta relación que nosotros tenemos está consagrada a Dios y el uno con el otro. Para nosotros es consagración, lo que para muchos hogares al día de hoy es persevere, 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 persevere. ¿Qué los mantiene unidos? Ay, los niños. No, los niños. Y le dije, ven, y cuando los chinos crezcan, ¿qué van a hacer? No, pues ahí miraremos. No, ahí miraremos, ahí miraremos. Toca perseverar. Ahí aprendí vívidamente que lo que está suelto se cae. Hay personas que están actuando religiosamente. Hay personas que son, pero tan lindos. Llegan a la iglesia, hasta usan la Biblia, hasta la leen, la tienen. No, y son hermosos, se ven. Tienen una apariencia de piedad, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. La fachada se ve muy bonita. ¿Cuál casa de barrio bajo que quiere guardar las apariencias? Yo entré una vez a una casa. Mire, por fuera era horrible, pero por dentro, wow, ese hombre la tenía amueblada de una forma impresionante. Ese hombre sí sabía guardar las apariencias. También sucede lo contrario. Hemos visto casas bien, bien bonitas por fuera, pero por dentro es un basurero. No es así los falsos hermanos, queridos en esta mañana. Ellos están interesados en mantener ese aspecto hermoso, visten bien, huelen bien, pero son sepulcros blanqueados. De eso está hablando Pablo. Nosotros estamos inmersos en él. Ya no importa si eres judío, griego, hombre, mujer, no importa. Importa es tu relación con Dios. ¿Estás pasando un mal momento? Importa tu relación con Dios. ¿Estás bien en este momento? Importa tu relación con Dios. Pero ojo con este peligro tan grande. Esas apariencias de piedad no llevan a ninguna parte. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mira lo que dice Mateo 23. Está hablando el Señor Jesús. Mateo 23, 24. Mateo 23, 24. Mateo 23, 24 dice así. Guías ciegos, que coláis el mosquito, tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros
vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Parecen buenos por dentro, pero están llenos de hipocresía y maldad. El gran pecado del religioso de la época. El gran pecado de esa época. Aquí no. Aquí no. Eso no sucede en este siglo XXI, en el siglo del YouTube, en el siglo donde cualquiera. No, eso no sucede. La religión de ellos, era externa, la fachada, nunca interna. Estos hombres eran contumaces, qué palabra, no. Querían impresionar a la gente, pero no querían agradar a Dios. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Imponían unas cargas tan pesadas. Yo siempre le digo a mis hijos, miren, por favor, muchas veces no me miren a mí, miren al Señor, pero también miren cómo nosotros con mamá nos esforzamos por querer agradar a un Dios vivo y verdadero. Yo cómo le voy a decir a mi hijo, venga, ponga a leer. Y mi chino me dice, pero papá, ¿usted no coge un libro nunca? Digo, es que yo lo hago todo en el computador. Venga, ya hizo el devocional. Esta semana nos pasó. Ya leyeron la lectura. Y la pregunta fue, ¿tú ya la hiciste? Ah, claro, porque lo que están buscando es eso. Lo que están buscando es ejemplo, no alguien que los mande. Ellos y sus antepasados eran legalistas. Cristo vino a darnos libertad. Abrió la puerta de la cárcel donde estábamos, nos dejó libres. Ojo con esto, nos dio libertad, no para que seamos libertinos. Cristo nos rescató de la ley para que no actuemos con libertinaje. Estos hombres tenían apariencia de piedad, pero no tenían el poder adentro. Yo pregunto una cosa. ¿De qué le sirve a un hombre esta apariencia de piedad cuando Dios juzgue su alma? ¿De qué le va a servir? ¿Será que ser así lo va a proteger del justo juicio de Dios? Y la respuesta siempre va a ser no. En su pecado será juzgado, en su pecado será condenado, y lo que lo hacía ver justo se irá al infierno con él. Impresionante, impresionante, mis hermanos. Es algo que nosotros tenemos que mirar, es algo que nosotros tenemos que creer. Mis hermanos, cuando mi vida está encadenado a lo sensacional, a las emociones más que a la palabra de Dios, estoy dispuesto a que me enseñen lo que la escritura no quiere decir. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No importa si eres judío, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre o mujer, lo importante es que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces somos miembros de la familia de Abraham. Tenemos derecho a recibir las promesas dadas por Dios. Tú tienes ese derecho. No se trata, yo las reclamo. Ahora las reclamo, que vengan a mí. Ya hemos estudiado la vida de Abraham. No fue que él llegó y dijo, Señor, yo reclamo para mí. No, él dijo, Señor, ¿qué hay que hacer? Toca salir de la tierra. Salgamos. Sara, nos vamos. Hay que dejar la parentela. Nos vamos. Hay que creerle a Dios. Camine. Esto no se trató fue que Abraham reclamó y empezó a desatar y a desencadenar y a batallar. Y eso todas las noches Abraham por ahí haciendo así. Yo no sé por qué ahora se convirtió en una disque lucha, una guerra espiritual y todo el mundo caminando en círculo y batalla con una mano haciendo así. Ay, la cara. La cara es importante. ¿En dónde se convirtió eso en una batalla, en una guerra espiritual? La guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, es cuando tú te levantas y dices, Señor, no voy más con mi pecado y vamos a hacer lo que tú digas, lo que tú estableces, lo que tú obedezcas. Esa es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual se trata de que yo ya no vivo, de que yo ya no, no, es que es lo que yo diga, no como yo lo diga, no, aquí se trata de lo que diga el Señor, esa es la verdadera guerra espiritual, cuando yo sujeto esta carne, cuando yo someto mi pensamiento, cuando yo doblego mi corazón, esa es la verdadera guerra espiritual. Entonces, como ya tenemos nuestro Salvador y nuestro Señor,
somos sumergidos en su cuerpo. Tenemos la capacidad para la santidad, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Es cierto, pecamos. Sí, pecamos, pero hemos muerto al pecado. ¿Se acuerdan de la catalepsia? ¿Sí? Ese fenómeno nervioso repentino que los músculos se inmovilizan y se suspenden y las personas parecen... Se murió y al momentico cuando lo iban ya a embalsamar, uy, no, nosotros no sufrimos de catalepsia. No, mis hermanos, hemos muerto al pecado, pero tenemos la capacidad de resistir ese pecado, tenemos ese deseo de agradar a Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que el Señor fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Ahora tenemos la capacidad para luchar contra ese pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6, por favor. Romanos 6, 6. Vamos a Romanos 6, 6 y nos vamos a dar cuenta que muchas veces el problema no es externo, el problema es interno, del corazón, porque es que yo no quiero cambiar. Ese es el tema. La pregunta en esta mañana es si tú quieres cambiar, porque mira lo que dice Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa naturaleza, esa capacidad ha muerto con Cristo. Y la vida que ahora vivimos y disfrutamos es dada por Dios por medio de Cristo Jesús. Hemos sido trasladados del poder del pecado, de los hábitos pecaminosos, del control de Satanás. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Tenemos el poder y la capacidad. La pregunta es si realmente nosotros estamos haciendo las cosas como le agradan a Dios. La pregunta es esa. La pregunta es si realmente nosotros estamos haciendo ese, un día como hoy. Se me olvidó la palabra ahora. ¿Qué? Efimérides. Esa misma efemérides. ¿Se acuerdan de? ¿Usted se acuerda de? Siempre tengo un amigo que me dice, ¿se acuerda, Johncito? ¿Se acuerda cuando? Y pienso para mis adentros y digo, venga, me voy a acordar de eso, pero para agradecer a Dios y decirle de dónde me sacó. Siendo yo un miserable, necesitado, desgraciado, perverso, canalla. Me acuerdo, claro que me acuerdo, porque allá no quiero volver. Porque fui bautizado en Cristo y ahora estoy revestido de Él. Ahora somos siervos de la justicia. Ahí más adelantico en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. Te tengo una muy buena noticia. Eres contado, eres contado entre los muertos. Te moriste como Cristo, porque Cristo murió en nuestro lugar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo murió, nosotros morimos. Ese es el bautismo. Eso es lo importante. Por eso Pablo dice, hey, ya no importa si eres judío, ya no importa si eres colombiano, ya no importa si eres de España, ya no importa si eres americano, no importa. Lo que importa es que estemos en Cristo Jesús. Y como ahora pertenecemos a Cristo, somos verdaderos hijos de Abraham. Somos herederos y la promesa de Dios en Abraham te pertenece a ti. ¿Qué más diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué respondemos? En ninguna manera. Pablo defendió su apostolado recordando de dónde lo sacó el Señor y sigue defendiendo. Muy bien, para terminar, ¿qué hemos visto en el Gálatas 3? ¿Qué hemos visto en este capítulo 3 de Gálatas? Miren, mis hermanos, realmente lo más
importante es tener lo primero, una severa reprensión de los Gálatas por haber sido tan fácilmente seducidos por las artes de hombres astutos de la simplicidad del Evangelio. Pablo le escribe a los Gálatas y los reprende. Eso no, eso no. Segundo, lo que vimos en capítulo 3 es que nos enseñó que los grandes beneficios que habíamos recibido no los recibimos gracias a guardar la ley, a ser buenos, a añadir ritos, sino únicamente por obedecer el Evangelio. Número 3, ilustró que la doctrina de la justificación por la sola fe por medio de Abraham se refiere también a nosotros. Porque así como Abraham fue justificado, también nosotros lo somos. Número 4, nos mostró que siempre la ley pronuncia maldición sobre todos los que están bajo ella y que en consecuencia era imposible ser justificado por medio de la ley, pero que Cristo nos redimió de esa maldición. Mis hermanos, todo esto que vimos en el capítulo 3 de Gálatas está más vivo hoy que nunca, porque estamos en una guerra y lo único que nos ha mantenido en pie hasta el día de hoy se llama la gracia de Dios. No estás solo, no estás sola, la gracia de Dios te sostiene. La pregunta es cuánto clamamos a Dios por esa gracia. Por eso mi oración es que Dios hable a tu vida y a tu corazón y a tu mente, de que ya no importa de dónde eres o no importa lo que creas, solamente tienes que estar seguro si estás en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás en Cristo Jesús? Eres más que víctima. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que haces. Señor, te rogamos, te pedimos y te suplicamos que andemos en la gracia todos los días. Te ruego por esta manada pequeña, Señor, y por todo lo que vamos a hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los guarde. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Gracias por todo.